Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con otros tópicos de interés en ventilación mecánica y lo que revisaremos el día de hoy es conceptos importantes previos a esta ventilación. Algo de términos, un poquito acerca de cómo está el paciente. Antes de comenzar a ver la pantalla, interacciones entre volúmenes y presión y flujos y ello, vamos a ver estos conceptos. Entonces, el objetivo es conocer características clínicas del paciente que comprometan la oxigenación celular, que es nuestro objetivo de poder mejorar con la ventilación mecánica, y la manera de realizar mediciones para así otorgar terapéuticas eficientes. Para empezar, la mayor parte de los pacientes que van a ingresar para tratamiento con un ventilador mecánico va a tener una insuficiencia respiratoria aguda, del tipo que ustedes quieran y gusten, pero va a tener una insuficiencia respiratoria aguda. Muy probablemente vaya a ser hipoxémica. También puede ser que tenga probablemente sedoso hipercápnica, pero, o puede ser mixto, pero lo suelen tener. Puede entrar otro paciente a ventilación mecánica porque todavía esté con bloqueo neuromuscular o porque tenga algún fallo cardíaco o algún otro tipo de problema que no esté llevando a una insuficiencia respiratoria en ese momento, pero es extremadamente raro, ¿sí? Como por ejemplo, puede ser un paciente que haya salido de un paro cardiorrespiratorio, en ese momento ya no tenga la insuficiencia, pero pues necesitamos meterlo a protocolo postparo, también puede ser. Pero, lo importante aquí es que cuando hablamos de insuficiencia respiratoria aguda, solemos definirlo como ya sea que sea hipoxémica con una PaO2 debajo de 60 milímetros de mercurio o que sea hipercápnica que tenga un CO2 encima de 45 milímetros de mercurio. Y esta curva de disociación ya tan conocida y revisada, pues nos habla de que la presión de oxígeno solemos buscar que se encuentre entre 60 y 90 de manera arterial, por supuesto, para que mantengamos una saturación entre 90 si tenemos una presión de oxígeno arterial de 60 milímetros de mercurio o de 100 o 99 si tenemos entre 90 y 95 milímetros de mercurio. Bueno, sí podríamos revisar de manera sucinta, muy rápida, la clasificación de una insuficiencia respiratoria. Vamos a tener esto, que es lo que nos interesa más que nada para poder darle un soporte al paciente, si es una insuficiencia respiratoria mixta, si es hipoxémica o es hipercápnica. La etiopatogenia ya iremos viendo qué es lo que tiene el paciente, si es un paciente que tiene problemas restrictivos, obstructivos, si es un paciente que tiene un problema infectológico o infeccioso, si es un paciente que tiene un problema cardiogénico, si es un paciente que tiene algún tipo de choque de tipo obstructivo, ahí ya se verá viendo y se dará el tratamiento adecuado dependiendo de qué es lo que esté provocando esta insuficiencia. Y lo que se conoce como perturbaciones fisiopatológicas, que pues es lo que hace que se divida en cuatro tipos y que dependiendo de ello es el tratamiento o el soporte que se puede dar, más bien el origen por el cual está teniendo esta insuficiencia, que eso en este momento no sería lo más importante para decidir si un paciente va a entrar o no va a entrar a ventilación mecánica. El concepto de ventilación simple y sencillamente, como vemos aquí, es un término para explicar que vamos a otorgar aire con oxígeno, si podemos combinar estos elementos, u, eh, o solamente oxígeno, sobre todo al principio, si queremos tener una FiO2 al 100%. ¿Sí? Entonces, es movimiento de aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Cuando hablamos de ventilación minuto total, hablamos de la cantidad de aire que va a entrar y salir de los pulmones en un minuto. Y eso pues para poder saber la cantidad de aire que va a entrar, tenemos que conocer cuántas respiraciones tiene el paciente en ese minuto y también cuánto está emitiendo de cantidad para poder hacer este cálculo sencillo de multiplicar frecuencia respiratoria por volumen tidal o volumen corriente y saber cuál es la ventilación minuto. Entonces así es que la ventilación alveolar, que finalmente es en donde se va a dar esta ventilación perfusión en los alvéolos, pues este va a ser la más importante porque va a ser el que participa en el intercambio gaseoso, en el cual podemos obtener oxígeno y pues sacar del organismo CO2.
Los volúmenes, aquí los vemos, ¿sí? Volúmenes, el volumen en el espacio muerto es de 150 mililitros aproximadamente. El volumen alveolar es de 350 mililitros, así que el volumen total o el volumen corriente que nosotros metemos en cada ventilación es aproximadamente de 500 mililitros. Pero cuando hablamos de la ventilación en un minuto, pues tenemos que hablar también de la frecuencia y lo único que hay que hacer es multiplicar cada, eh, cada mililitro eh, el, la cantidad de, de aire, oxígeno con nitrógeno y otros elementos que entran en cada ventilación y la ventilación que se esté dando en ese minuto para, pues como vemos aquí, sacar una ventilación minuto que aproximadamente suele ser de 6 litros. Si el paciente mete 500 mililitros en total de aire y ventila 12 respiraciones por minuto. Puede ser más, puede ser menos, puede ser mucho más, puede ser mucho menos, dependiendo las características del paciente. Capacidades y volúmenes pulmonares es algo que ya conocemos en general también bastante bien, en donde pues podemos ver acá volumen de reserva inspiratoria, son los volúmenes mayores, aquí lo vemos, 2.5 litros, el volumen tidal o volumen corriente que suele estar entre 0.35 aquí a 0.5 litros a 350 500 mililitros, dependiendo la altura, dependiendo de la edad del paciente, ¿sí? El volumen de reserva expiratoria, que suele ser de 1.5 litros, y el volumen residual de 1.5 litros también, ¿sí? Esto, si los vamos sumando, como vemos aquí, vamos a hablar entonces ya de capacitancias o capacidades, en el cual pues podemos sumar 2.5 litros del volumen de reserva inspiratorio más el volumen tidal que sería 0.5 litros, tenemos una capacidad inspiratoria de 3 litros. Capacidad residual funcional, vemos aquí que vamos a sumar lo que es el volumen residual más el volumen de reserva respiratoria y tenemos una capacidad funcional residual de 3 litros. La capacidad vital pues es la suma entre el expiratorio, entre el tidal y entre el residual y esto, perdón, y entre el de reserva inspiratoria y ya nos va a dar la capacidad vital. Y cuando hablamos de capacidad total, pues es la suma de todo, ¿no? De todos los volúmenes para conocer cómo están nuestros pulmones. Ya, pues conocemos esta parte, ¿no? Que es, entre comillas, teórica, porque finalmente lo que va a servir para dar una buena función en el aire que está entrando a nuestro cuerpo va a ser el intercambio gaseoso, que es la transferencia de gases entre el alveolo y el capilar pulmonar. Podemos tener dos tipos de problemas para este intercambio. Uno sería en la difusión. La difusión puede ser porque la superficie de la membrana alveolo-capilar sabemos que es, aunque los neumocitos nos pueden ayudar con este factor surfactante a tener un poco más de área o de superficie en el cual se pueda tener este intercambio, esta difusión. Muchas veces ya tenemos problemas con los neumocitos tipo 2 o esta superficie está ocupada, entonces de tal manera que la superficie es menor. Además de que muchas veces también el grosor de la membrana alveolo-capilar pues puede disminuir por ciertas complicaciones. Entonces, puede ser por problemas en la superficie de la membrana alveolo-capilar o porque disminuye mucho el volumen minuto. Esto es también interesante y es algo que nosotros podemos o debemos evitar cuando damos una ventilación mecánica, porque podemos disminuir bastante lo que es el volumen tidal y no mover la frecuencia respiratoria de tal manera que el volumen minuto sea muy bajito y esto nos va a provocar también algún problemas en la difusión en difusión para el intercambio gaseoso. Gradientes de presión de oxígeno, que más adelante veremos cómo podemos sacarlo. Si hay un gradiente muy alto, vamos a tener problemas para poder pasar, o más bien, dependiendo de la cantidad de gradiente que se tiene, pues ese es el esfuerzo que se necesita para poder pasar del aire alveolar a el capilar del arterial o del capilar arterial. Entonces, cuidado con ello también. Y por último, la ventilación del alveolo. No solamente es necesario un volumen minuto, sino que llegue al alveolo en sí, que también hay ciertas características que lo pueden disminuir. Otra cuestión que puede disminuir esta perfusión, ventilación
bueno, esta llegada y perfusión del oxígeno del alveolo para el capilar, pues son problemas ya bien dados de ventilación-perfusión. Estos tenemos pues dos problemas básicamente. Un paciente que tenga un cortocircuito, que como vemos la diferencia entre la ventilación y la perfusión nos va a dar cero. ¿Por qué? Porque no hay aire, no entra aire aquí. Puede ser porque sean zonas atelectásicas, puede ser porque aquí este alveolo pues esté ocupado por líquido, por ejemplo, y eso hace que no llegue el aire. Punto. Entonces, no puede llegar aire aquí. Hay un cortocircuito y no llega aire. Entonces es cero. Si se dan cuenta, el capilar está bien, pero no llega aire. Así que pues, puede estar pasando aquí la hemoglobina ahí sin problema, pero no va a tener capacidad de tomar oxígeno. O sea, a ver si la tiene, pero no va a poder tomarlo porque no llega oxígeno. Aquí este es el ideal en donde tenemos una, un intercambio, una relación ventilación-perfusión, se dan cuenta, de 1. Generalmente estamos entre 0.7 y 0.8, pero bueno, aquí sería el ideal de 1. Todo lo que llegue de oxígeno tiene un intercambio hacia el capilar y del capilar hacia el alveolo, así que todo bien en este alveolito. O podríamos tener otro problema de ventilación-perfusión que se vaya al problema de perfusión. Aquí no está pasando la sangre, aunque sí llega oxígeno. Y pues aquí tenemos este símbolo que es infinito, porque independientemente de cuánto llegue de ventilación a ese alveolito, nunca va a poder tomarse nada, entonces se va a mantener aquí. Aquí se va a mantener el alveolo con la aireación que estemos nosotros utilizando, porque la perfusión o la sangre no va a llegar al alveolo. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos mejorar esta relación ventilación-perfusión? Sobre todo en los pacientes que tienen neumonía o que tienen algún defecto pues en esta zona. Aquí vemos un poquito mejor los defectos, vemos espacio muerto, que hablamos de infinito, los shunts o cortocircuitos que hablamos de 0, no llega nada de aire, y cuando tenemos un alveolo sobreextendido o tenemos un alveolo ocupado o pequeño porque no tengamos una presión expiratoria al final, o una presión positiva al final de la expiración adecuada, entonces vemos que la superficie de cada uno de ellos cambia y eso puede ocasionar pues aplastamiento en algunos casos del vaso, que disminuya la perfusión. Entonces esto no lo queremos, o al contrario, que haya una buena perfusión porque haya poco oxígeno. Y aquí vemos que también una parte en la cual podemos mejorar la relación ventilación-perfusión es dejando al paciente en prono, porque si se dan cuenta aquí, esta parte estaba mejor aireado, llegaba mejor el aire en la parte superior, pero por el peso de la caja torácica y del mismo corazón en el mediastino, pues mucha zona posterior no tenía una adecuada ventilación-perfusión. Al poner al paciente al revés o prono, boca abajo, pues se hace un poco más homogéneo los lugares en donde llegue la ventilación y donde pueda también haber perfusión de sangre en este paciente. Por eso es que desde hace un tiempo Gattinoni explicó que utilizando esta maniobra podíamos mejorar la ventilación de los pacientes. Es importante saber cuál es el gradiente alveolar arterial del paciente. ¿Cómo podemos saberlo? Pues podemos tomar calculadoras que están en internet sin mucho problema, ¿sí? Desde el celular o desde la computadora, y lo que nos pide es una presión de SO2, presión de oxígeno arterial, FiO2 en el cual se esté ventilando al paciente y ajustar por edad. Entonces, aquí nos va a decir qué gradiente tiene el paciente y cuál sería el normal según la edad. Esta es la fórmula para sacar el gradiente alveolar arterial de oxígeno. Aquí la vemos. Y lo importante es poner parámetros, por ejemplo, aquí 40 milímetros de mercurio, que sería algo, digamos, normal de un paciente, presión arterial de oxígeno de 90, con una FiO2 del 21%, a los 48 años nos da 9.7 milímetros de mercurio de gradiente, y acá nos dice que lo normal sería de 16 o menos. Mientras sea menos que ello, pues está hablando de que es normal. No tendríamos problema con este paciente. Si tuviéramos algún problema, aquí nos dice si tiene hipoxemia con aumento del gradiente o sin aumento del gradiente y qué es lo que puede estar causándolo. Y acá ponemos las mismas características, por ejemplo, pero ya con una FiO2 mayor, como si le estuviéramos con una mascarilla reservorio, por ejemplo.
Entonces, con la misma edad, ¿no? Y aquí cuando calculamos el gradiente alveolar arterial de oxígeno, encontramos que es elevado. Entonces ya hay algún problema con este paciente y aquí nos dice si tiene hipoxemia con un gradiente elevado, entonces puede haber defectos de difusión, alteración, ventilación por fusión o algún shock. En cuanto a el transporte de gases, pues obviamente el que más nos atañe o el que más nos preocupa en un paciente que tiene hipoxemia, pues es el oxígeno. Entonces, el oxígeno se mantiene en la sangre en un 97% unido a la hemoglobina y 3% disuelto en plasma. ¿Sí? Entonces, para conocer el aporte o transporte de oxígeno, que es este DO2, lo que necesitamos saber es qué tanto gasto cardíaco tiene el paciente, o sea, qué tanta es la frecuencia cardíaca y el volumen en mililitros de sangre del paciente, que en general se multiplica 70 mililitros por kilogramo de peso, y esto saber cuál es la concentración arterial de oxígeno, que para saber cuál es la concentración, como está en hemoglobina, en la mayor parte de la característica del oxígeno, pues hay que multiplicar la hemoglobina por 1.3 por la saturación entre 100, más la presión arterial de oxígeno por 0.003, que es el porcentaje en el cual está disuelto en plasma. Y haciendo esta multiplicación podemos conocer cuál es el contenido arterial de oxígeno y multiplicándolo por el gasto cardíaco, pues cuál va a ser el aporte de oxígeno que tiene el paciente. Pueden haber cambios que no tienen que ver nada más con el aporte de oxígeno en sí, claro. O sea, si tenemos un gasto cardíaco bajo, o si tenemos una hemoglobina baja, o si tenemos problemas en esta ventilación del paciente, ya sea por hipotermia, por utilizar anestésicos, por bloqueadores neuromusculares, podemos tener este problema en cuanto a aporte. Entonces, hay que tener en cuenta ello para saber en dónde está el problema. Si es el problema en el aporte en sí, o es el problema de bomba, o es el problema de anemia, o que sea combinado. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la saturación? Obviamente, lo primero que hay que hacer de una manera rápida para evitar esta hipoxemia es aumentar la fracción aspirada de oxígeno de 21 hasta, si es posible, 100%, con una mira de tener una saturación arterial entre 97 y 100%. Depende de la enfermedad que estemos buscando. Si un paciente tiene SIRA o tiene un problema de una neumonía importante que tenga un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, pues buscamos entre 38 y 95% o menos en pacientes hipocoso. Pero en general buscamos entre 97 y 100% a nivel del mar o 94 o 97 a nivel de la Ciudad de México, por ejemplo, y ahí depende de las presiones barométricas. ¿Okay? Pero hay que buscar disminuir a menos del 60% con las concentraciones de FiO2, porque si se utiliza por más de 24 a 48 horas, concentraciones mayores de 60%, puede resultar tóxico. Aquí hay unos sistemas que nos pueden dar mayor FiO2 que, pues, obviamente, el nivel de ambiente. Y si utilizamos unas puntas nasales o cánulas de oxígeno, no más de 5, porque si no, ya no hay una constante de aumento en cuanto al porcentaje de oxígeno, y con 5 podemos llegar hasta 40%. Una máscara de oxígeno normal puede llevar, si utilizamos hasta 8 litros por minuto, entre 55 y 60%. Una mascarilla reservorio como esta bolsa con reinhalación, utilizando 12 litros nos puede dar 80%, o cuando tiene una bolsa reservorio no reinhalatoria, utilizando también de 8 a 12 litros, podemos llegar hasta casi 100%. Cuando usamos sistemas de alto flujo, lo podemos dividir, estos Venturi, lo podemos dividir en dos, en el sistema en sí, pero con un flujo bajo, que depende de los litros que nosotros estemos aportando, pues se dan cuenta con 6 litros, el porcentaje de oxígeno es del 30% y el flujo es alto, ¿sí? Independientemente que el porcentaje de oxígeno sea en 30%, el flujo total que vamos a utilizar, pues sí es importante. Y este flujo nos va a ayudar a que sea más rápido el volumen corriente que va a llegar al paciente. O de los alto flujo que necesitamos litros por minuto mayores, que sí nos va a dar porcentajes mayores de oxígeno con flujos no tan elevados, aunque pues bueno, entre 53 litros por minuto y 50 litros por minuto, pues no hay tanto problema, ¿no? Aquí se ven las clasificaciones de colores dependiendo del sistema que se vaya a utilizar y pues el Venturi en sí para aumentar los flujos. Ahora ya tenemos un FiO2 elevado, lo que sigue para mejorar la hipoxemia de los pacientes es el PIP o la PIP.
la presión positiva al final de la inspiración, que es lo que va a mantener a los alvéolos, pues, distendidos y evitar que el colapso de esos alvéolos. Normalmente comenzamos entre 5 y 10 de PIB, y con esos 5 a 10 centímetros de agua de PIB, pues el alvéolo suele no colapsarse. Pero si tiene líquido o el alvéolo está infectado, entonces ese mismo líquido lo que va a hacer es aumentar la probabilidad de que se cierre. Hay que utilizar PIBs mayores, que más adelante veremos en otras charlas cuáles serían las maneras de hacer reclutamiento y mantener PIB óptimo. Se dan cuenta aquí, fíjense, manteniendo una PIB adecuada durante diversos días, vamos a encontrar mejoría en el aireamiento de los pulmones, visto tanto en placas como en tomografía, y acá se ve en un SIP o PIB de 0 en pacientes como pues los pulmones no están bien aireados, y cuando llegamos a un PIB como de 40, que en este caso pues es un PIB muy alto, pero pues aquí podemos ver que sí hay mucho más aireamiento pulmonar. Hay que evitar sobredistensiones, por supuesto, y eso lo vamos a poder ver con la mecánica ventilatoria. ¿Cómo podemos modificar el CO2? Si ya tenemos un oxígeno y la presión arterial del oxígeno lo mantenemos a más de 60 en ese paciente, bueno, nos vamos a ir al CO2. Para modificar el CO2 puede ser por el volumen corriente, que es el volumen que entra al pulmón en cada insuflación, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Que se ajusta a función de la presión arterial de CO2, y pues eso nos va a llevar a un volumen minuto, ¿sí? La relación de ventilación alveolar y la producción de CO2 es importante porque aquí nos dice básicamente qué está pasando con la ventilación alveolar. Si puede llegar aire adecuado al alveolo, pero si no hay una buena interacción, lo que va a suceder es que va a haber aumento en el CO2 arterial, y esto significa que no está siendo pues excretado, que no hay esta difusión adecuada del CO2. ¿Ok? Bueno, aquí podemos verlo, está el vaso, está el alveolo, las diferencias en cuanto a los gradientes entre uno y otro, y a cómo se va el CO2 hacia el alveolo. El CO2 que vamos a medir es el disuelto, el que está unido a hemoglobina, otras proteínas o que está como bicarbonato, pues no lo podemos medir, pero el disuelto sí. Entonces, ese es el que vamos a estar viendo. Y de esta manera, las presiones de oxígeno y la presión de CO2 con una adecuada ventilación nos va a aportar al paciente por lo que estamos buscando en la ventilación mecánica, que es evitar pHs bajos y mantener los gases arteriales en parámetros adecuados. En algunas ocasiones es difícil, y veremos algunas medidas como la ventilación de protección pulmonar, en donde a veces con volúmenes bajos o con frecuencias altas no logramos tener un CO2 hasta de 45 milímetros de mercurio. Entonces lo que se hace es llegar a, como vemos aquí, al menos hasta 60, que nosotros lo consideramos como una hipercapnia permisiva, que en la mayor parte de los pacientes se puede hacer, no en todos, pero en la mayor parte se puede hacer, y con ello pues tener mejor al paciente con una mejor estabilidad, si no tan inestable, mejor compensado, por así decirlo, para que más adelante ya podamos saber qué tanto el bicarbonato puede compensarlo, si se mantiene bien compensado, y pues obviamente intentando que el pulmón descanse, que no se inflame tanto, que no tenga brutrauma, biotrauma, ateletrauma o barotrauma, y así pues en poco tiempo que la mecánica ventilatoria sea la adecuada. El proceso de ventilación lleva pasos que deben tomarse en cuenta. Ya vimos ahorita oxígeno, CO2. La oxigenación debe otorgarse con los elementos necesarios. Si es necesario al principio solamente utilizar mascarilla, perfecto. Y si hay que intubarlo ya más adelante, pues hay que hacerlo, y veremos cómo mantendremos al paciente con esa ventilación mecánica. Y la CO2 puede llegar hasta 60 en algunos casos y no preocuparnos tanto. Muy bien, pues esta fue la plática de hoy, y pues hasta luego.